almas tenía, o eso parecía al menos, un poder incuestionable. Rusia era un país de campesinos pobres y atrasados, acuciados por el hambre. Nunca teníamos bastante comida. Hasta los animales pasaban hambre. Estaban tan débiles que no se tenían en pie por sí solos. La abolición de la esclavitud era reciente. Los campesinos no tenían ni el capital ni las herramientas para cultivar la tierra con eficacia. Tras su hambre de tierra y de una vida que no se limitara a luchar por la subsistencia, fermentaba un profundo descontento que estallaría como una fuerza de la naturaleza y sería uno de los móviles de una revolución que prometía pan y tierra. Si la cosecha era mala, en el duro invierno siguiente la gente se veía obligada a comer la paja del techo de su casa. Mientras tanto crecía la industria, atrayendo a las ciudades a campesinos que engrosaban las filas de los obreros industriales, el proletariado. Georgia, la tierra natal de Stalin, era uno de los muchos lugares de procedencia de estos hombres, sin ninguna especialización industrial, que acudían a trabajar a los campos petrolíferos donde les esperaban condiciones muy penosas. Para conseguir un puesto de trabajo había que trabajar 12 horas sin parar. El trabajo era agotador, las jornadas largas. Las vacaciones se limitaban a pocas fiestas en honor de santos. Vivían en lugares sórdidos. Algunos se refugiaban en la bebida, pero otros se convertían a la política revolucionaria. Pese a las penosas condiciones de trabajo, no era el capital extranjero lo que faltaba en las fábricas, en las minas de carbón, en los ferrocarriles ni en la industria del petróleo. El dinero procedía de Alemania, Francia y Gran Bretaña. Los capitalistas extranjeros suministraban el 40% de las inversiones en la industria metalúrgica, el 28% de la textil, el 50% de la industria química. Los hombres que invertían semejantes cantidades de dinero tenían un enorme interés en el mantenimiento de aquel estado de cosas y estaban dispuestos a conservarlo por la fuerza. A medida que crecía la industria, aumentaba la clase obrera rusa que empezó a organizarse políticamente. En 1910, Stalin emprendió actividades ilegales en la gran ciudad petrolera de Batún como miembro de lo que acabaría convirtiéndose en el partido bolchevique. Su líder era Lenin. Exiliado en el oeste, dirigía la labor de hombres como Stalin. En 1905 se produjo el primer estallido. Las tropas dispararon contra los pacíficos manifestantes de San Petersburgo. Siguieron levantamientos en Varsovia, Moscú y Odessa, todos ellos aplastados por el ejército. Como dijo Lenin años después, fue un ensayo general de lo que iba a ocurrir en 1917. En San Petersburgo, por ejemplo, se instituyó el primer soviet, un consejo de trabajadores revolucionarios capitaneados por el joven León Trotsky. El propio Stalin estuvo en la clandestinidad durante los años siguientes a la fracasada revolución de 1905. Su tarea consistía en organizar a los grupos de combate, las guerrillas urbanas de la época, atacando a los bancos y llevando la vida de un obrero de la resistencia, duro, resuelto, valiente e inflexible. Como organizador su habilidad era extraordinaria. No tardó en conocer la cárcel y el exilio en Siberia. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Stalin se encontraba exiliado más allá del Círculo Ártico. En cualquier caso, una parálisis del brazo izquierdo, fruto de un accidente de su infancia, le habría impedido ir al frente. Durante 3 años el ejército ruso,
mal equipado y peor dirigido, luchó y murió en el frente oriental alemán. En los primeros días de la guerra, esta presión del este contribuyó a salvar París del avance alemán, pero a finales de 1914, los rusos habían perdido casi 4 millones de hombres. Mientras tanto, en Rusia, los especuladores amasaban inmensas fortunas. El joyero de la corte afirmaba que nunca le habían ido mejor las cosas. Nunca le habían comprado tantos diamantes. Pero en el frente la guerra iba mal. Hasta el ministro de la guerra consideraba a los generales bajo las órdenes del comandante en jefe, el tío del zar, unos incompetentes. Ni sus acciones ni sus órdenes parecían responder a un plan de ningún tipo. Y a esto se añadía la terrible desintegración del ejército en términos de vidas humanas, material y moral. En 1915, el zar destituyó al comandante en jefe y asumió personalmente el mando del ejército. Fue una decisión catastrófica. En el frente, el ejército de campesinos fue lanzado a otra ofensiva. Las tropas eran enviadas al combate sin armas, con un rifle para 10 hombres. Una vez más disminuyeron la presión sobre los aliados en momentos tan cruciales como las batallas de Verdún y la del Somme. Una vez más, las bajas sumaron millones. Los campesinos decían: cuando haya 10 o 15 generales en galeras, empezaremos a ganar. La policía secreta informaba que crecía la simpatía por las ideas revolucionarias. La gente quería paz. En febrero de 1917 se produjo el colapso. El zar abdicó y se creó un gobierno provisional. Demasiado tarde. Kerensky, un joven abogado socialdemócrata, se convirtió en primer ministro y trató de continuar la guerra. Pero fue arrastrado por la marea de descontento, mientras los exiliados políticos, los revolucionarios, se dirigían hacia el oeste desde Siberia. La inmensa muchedumbre fue a la estación de San Petersburgo para recibir a Lenin, que volvía de Suiza. Trotsky volvió de su confinamiento en Canadá, siendo aclamado como el héroe de la revolución de 1905. El regreso de Stalin, por el contrario, no despertó expectación. Era un hombre dotado, pero aún no se le conocía mucho. Era un organizador nato y se le destinó a las oficinas del periódico del partido Pravda. Fue Lenin quien enunció las tareas que esperaban a los bolcheviques y a la revolución. No queremos una democracia parlamentaria. No queremos una democracia burguesa. No queremos más gobierno que el de los soviets de trabajadores, soldados y campesinos. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder en nombre de los soviets. Lenin fue su líder político. El mando militar quedó en manos de Trotsky. Aquellos 10 días que estremecieron al mundo han quedado plasmados legendariamente en muchas películas, entre ellas Octubre, de Eisenstein. Stalin no había estado entre los protagonistas del levantamiento, pero cuando se proclamó el primer gobierno soviético, Stalin, el georgiano, formaba parte de él como comisario del pueblo para las nacionalidades. El fiel trabajador del partido, procedente de una nacionalidad sometida, recibía su recompensa. Los soviets habían tomado el poder, pero el joven estado de los trabajadores no estaba seguro en absoluto. El ejército alemán penetraba en Ucrania y avanzaba por los accesos a Leningrado. Por el sur y por el este, los generales zaristas de los guardias blancos se abrían camino hacia Moscú.
Las potencias occidentales equipaban generosamente a los prisioneros checos para formar una legión que emprendiera una cruzada contra los bolcheviques. Se gastaron muchos millones en el intento de derribar al gobierno del pueblo para proteger las inversiones extranjeras. Una fuerza expedicionaria británica desembarcó en el norte. Los americanos, los franceses y los japoneses se unieron en un esfuerzo conjunto para acabar con la amenaza del comunismo y su posible difusión en Europa. Churchill declaró: las teorías de Lenin y Trotsky han llevado a los hombres de la civilización del siglo XX a un estado de barbarie propio de la Edad de Piedra. Han producido el espectáculo más terrible y penoso de la historia de la humanidad, devorados por los gusanos, arrasados por la peste y privados de esperanza. Los bolcheviques no eran rivales para las fuerzas intervencionistas. Estaban desorganizados, eran inferiores en número y no tardaron en emprender una rápida retirada. Los generales de la Guardia Blanca dejaban tras de sí un reguero de destrucción, obligando a los bolcheviques a retirarse hacia Moscú, rodeándolos por todas partes. Para enfrentarse a la amenaza de los ejércitos intervencionistas, Trotsky fundó el Ejército Rojo. Mal armado, organizado apresuradamente, hambriento, resistió en todos los frentes. Un ejército de campesinos y obreros contra tropas entrenadas y bien equipadas. La labor de Stalin se desarrollaba en el sur, donde la línea férrea que transportaba trigo del Cáucaso a Moscú estaba amenazada. Encargándose del frente del Volga, operó desde un tren blindado. En frecuente polémica con el mando central de Trotsky, solicitó poderes especiales y gracias a una mezcla de eficacia y crueldad, consiguió que las provisiones llegaran a Moscú. La batalla crucial se celebró en la ciudad de Tsaritsyn, que más tarde cambiaría su nombre por el de Stalingrado. Con los alemanes, el gobierno soviético se vio obligado a negociar la paz. Algunos de sus líderes, especialmente Trotsky, que abogaba por una política de ni guerra ni paz, se oponían al armisticio. Pero Lenin, con un inmenso realismo político, insistió en la paz. Los términos fueron humillantes, pero proporcionó un respiro a la Unión Soviética. Como todas las guerras civiles, esta fue una lucha inmensamente amarga, en que la Guardia Blanca dio ejemplo de crueldad y terror. Fusilamientos, ahorcamientos, represalias salvajes contra los campesinos y obreros revolucionarios señalaron el avance de los generales blancos. A esto los bolcheviques respondían con sus propias represalias. Ahora estaban devolviendo los golpes, haciendo retroceder a los ejércitos enemigos en un frente tras otro, celebrando sus victorias con una eficaz propaganda. Stalin dijo: hace 3 meses el imperialismo, ebrio de victoria, lanzaba campanas al vuelo y amenazaba con conquistar Rusia con sus fuerzas armadas.
cómo iba a poder la Rusia soviética, salvaje y asolada por la pobreza, enfrentarse a los disciplinados ejércitos franceses y británicos que habían derrotado incluso a los alemanes. Eso pensaba. A medida que se rompía el cerco de los invasores, iban siendo liberadas las ciudades y pueblos de los territorios ocupados. Al fin, se retiró definitivamente el ejército blanco. Sus líderes desaparecieron en su exilio occidental. Los prisioneros británicos del Ejército Rojo fueron liberados y en 1921 los últimos intervencionistas retiraron sus hombres, sus armas y sus barcos. El Ejército Rojo, las fuerzas creadas por Trotsky, habían vencido. Cuando cambiaron las suertes de la guerra civil, Trotsky recibió la Orden de la Bandera Roja, al igual que Stalin. Pero la victoria no acabó con su hostilidad. Lenin mantuvo la concordia. Fue sobre Lenin, que había sobrevivido a un atentado en 1918, sobre quien cayó la formidable tarea de crear un gobierno para la paz y reconstruir una economía destrozada. En primer lugar, tenía que solucionar el problema de los campesinos y el abastecimiento de las ciudades, fomentando las cooperativas rurales y creando comunas y granjas estatales. Ante la inflación y el elevado precio de los productos industriales, los campesinos almacenaban sus productos o los vendían al mercado negro. Bajo una forma u otra, el problema de los campesinos ha preocupado a los dirigentes soviéticos hasta el día de hoy. Las dificultades de la reconstrucción eran gigantescas. La contienda mundial y la guerra civil habían dejado una estela de destrucción. Los astilleros estaban parados. Las fábricas y las plantas industriales habían sido destruidas. La red ferroviaria había sufrido daños. Las minas habían sido inundadas para impedir su funcionamiento. Las dificultades económicas se veían agravadas por las potencias occidentales, quienes, tras haber renunciado a la intervención armada, se negaron a todo intercambio comercial con Rusia. Las tiendas cerraban. Había colas para conseguir los pocos productos alimenticios disponibles. El hambre era un mal universal. La cosecha de trigo de 1921 fue menos de la mitad de la media de antes de la guerra. Millones de personas, aunque no se sabe con exactitud, murieron de hambre. Los niños sin hogar, huérfanos de la contienda mundial y de la guerra civil, supervivientes de las zonas devastadas por el hambre, eran solo uno de los muchos problemas sociales existentes. No había comida. La mayoría habíamos perdido nuestra casa, lo habíamos perdido todo. El hambre debilitaba nuestros cuerpos, pero no nuestra determinación de sobrevivir. Nuestro pueblo ya había pasado mucho. El país fue presa de enfermedades como el tifus. El pueblo ruso había emergido de los sufrimientos de los 7 últimos años para descubrir que con frecuencia no tenían dónde vivir, ni dónde crecer decentemente, ni dónde poder descansar en paz. Supervivientes hambrientos rondaban por las provincias. Eran las peores condiciones posibles para el gran experimento social de la instauración del socialismo. El primer acto legislativo de los soviets había sido abolir la pena de muerte, pero en la lucha por la mera supervivencia se había llegado a utilizar el terror. La Checa, que contaba con tropas propias, fue el instrumento para suprimir las actividades contrarrevolucionarias. Durante los años de crisis toda la oposición, incluso la de izquierda, había sido suprimida. Es más, dentro del partido bolchevique habían desaparecido los grupos de oposición abierta, pero la revolución aún podía mostrarse clemente. En 1922, un grupo de revolucionarios sociales fue acusado de conspirar contra el régimen soviético y de haber planeado un atentado contra la vida de Lenin en 1918. 14 de ellos fueron condenados a muerte.
pero la sentencia no se ejecutó. Este fue el primer juicio político importante del nuevo régimen. Lenin y los bolcheviques se enfrentaban ahora a la tarea de levantar el país y al mismo tiempo de convertir una nación principalmente agrícola en un país industrial. En 1921, Lenin argumentó que no era posible ir directamente hacia una organización socialista de la sociedad, ni de la producción ni distribución. Así pues, se permitió una economía mixta en algunos sectores bajo la nueva política económica. Los bolcheviques habían avanzado demasiado, dijo Lenin. No tenían base suficiente en las masas. En esta época floreció el mercado negro y hubo un estallido de especulación y ganancias. Los pequeños comerciantes e industriales que ejercieron al amparo de la nueva política económica, NEP, eran conocidos como NEP-men. Su ostentación en una época de inflación y de grave desempleo los convirtió en blanco de las críticas y las sátiras soviéticas. La NEP era un compromiso y, como tal, no podía durar mucho, so pena de renunciar al socialismo. El ejército rojo de la Checa está incitando a los campesinos a volver a la tierra. Cualquier esperanza de una rápida recuperación económica de Rusia parte del desarrollo de la agricultura. Lenin advirtió: o perecemos o alcanzamos a las naciones desarrolladas y las superamos tanto política como económicamente. Nuestro futuro está en la tierra. En mayo de 1922, Lenin sufrió un ataque. A partir de entonces participó cada vez menos en las actividades del partido y del gobierno. En 1923, un nuevo ataque le dejó incapacitado. Murió el 21 de enero de 1924. Una procesión de miles de personas acudió a rendirle el último homenaje a la casa de los sindicatos en Moscú. Junto a su ataúd estaban los viejos bolcheviques. La ausencia de Trotsky, convaleciente de una enfermedad, resultó evidente. No se le había informado de la fecha del funeral y culpó de ello a Stalin. Aunque Kalinin era el presidente de la Unión Soviética, Stalin se había convertido en una figura clave del partido tras haberse abierto camino hasta un puesto tan importante como el de secretario general. Lenin había tenido sus dudas sobre él. Este cocinero solo sabe hacer platos picantes. En su testamento afirmó que Trotsky y Stalin eran los dos hombres más capaces del partido y del gobierno, pero añadió que no estaba convencido de que Stalin supiera servirse del poder. Pero la lucha abierta que surgió entre ambos a la muerte de Lenin no era únicamente por el poder. Trotsky argumentaba que era imposible un auténtico socialismo en Rusia sin que triunfara la revolución en uno o más de los grandes países industriales de Occidente: Alemania, Hungría, Francia o Gran Bretaña. Pero no se produjo revolución en Occidente. Stalin, por su parte, estaba empeñado en instaurar el socialismo en un país, el suyo. Tras largos y amargos enfrentamientos en que Stalin se sirvió del destierro y la cárcel para callar a sus oponentes, el triunfo fue suyo. En 1928, Trotsky fue expulsado de Rusia. Desde el extranjero, siguió manteniendo una brillante polémica contra Stalin, que era ya el líder indiscutible del país. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. Había surgido el culto a la personalidad. Stalin no tardaría en hablar de sí mismo en tercera persona. En su biografía oficial hizo esta asombrosa afirmación: Stalin gozaba del apoyo incondicional de todo el pueblo soviético. Jamás permitió que su labor se viera empañada por el menor atisbo de vanidad, orgullo o indulgencia hacia sí mismo.
Ahora que Stalin tiene el poder total, su primera tarea es unir las diferentes repúblicas y pueblos del país en una gran Unión Soviética. Aquel mismo año, 1928, Stalin tomó una decisión histórica. Lanzó el primer plan quinquenal para la industrialización del país. Los objetivos eran casi inalcanzables, pero el entusiasmo que se volcó en su realización fue enorme. Fue la época de la construcción de grandes embalses como el de Prestoy, de la creación de grandes plantas de acero y de nuevas ciudades. Fue también la época de la construcción del canal del Mar Blanco. También fue la época en que se empezó a usar extensamente el trabajo de los presos y forzados. Asimismo, se introdujeron diferencias en los salarios, con lo que se abandonaba la igualdad socialista. En nombre de la madre Rusia, no del socialismo internacional, Stalin apeló a los trabajadores rusos para que alcanzaran a las naciones desarrolladas. Tenían que lograrlo en 10 años, dijo, si no querían que aplastaran a su país. No queremos que nos derroten. En el pasado, Rusia siempre ha sido derrotada por su atraso. Al mismo tiempo, Stalin decidió impulsar la colectivización de la tierra. Tras las imágenes propagandísticas, estaba la realidad de una operación militar implacable para aplastar a los campesinos ricos, los kulaks o puños, reticentes a vender sus productos a las agencias gubernamentales. 2 millones de campesinos rusos fueron despojados de sus tierras y enviados a Siberia, obligados a someterse por hambre o fusilados. Lenin, que siempre había propugnado la persuasión para conducir a los campesinos al socialismo, había acertado al sospechar de la relación de Stalin con el poder. Cuando en 1930 Stalin ordenó una pausa temporal en la colectivización, habían sido sacrificados la mitad de los caballos de Rusia, la mitad de las vacas y 2/3 de las ovejas. Hicieron falta décadas para reparar el daño. La mujer de Stalin, Nadia Alliluyeva, se sintió impulsada a protestar públicamente contra los métodos de su marido y el creciente empleo del terror dentro del partido. Stalin la insultó públicamente. Ella se fue a casa y se suicidó. Pero fue el asesinato de Kirov, el jefe político de Leningrado, en diciembre de 1934, lo que desencadenó el gran terror con que Stalin instauró su dictadura personal. Las circunstancias de la muerte de Kirov son oscuras y sospechosas. No se sabe quiénes fueron los organizadores, pero Stalin actuó rápido. En la primavera de 1935, miles de miembros del partido fueron deportados a Siberia junto con sus familias. Las prisiones y campos de trabajo de toda Rusia estaban atestados. La Gran Purga duró 4 años. Trotsky dijo de Stalin: aparentemente no apunta contra las ideas de su oponente, sino contra su cráneo. En una serie de juicios públicos en que los acusados habían sufrido torturas y lavados de cerebro para que confesaran delitos improbables y con frecuencia grotescos, Stalin se libró de todos sus rivales. Se organizaron manifestaciones que exigían la pena de muerte para los enemigos del pueblo. Los viejos bolcheviques, los hombres que habían estado con Lenin en Occidente, los intelectuales del partido, dirigentes sindicales, comunistas extranjeros, escritores, artistas, científicos y casi todo el Estado Mayor del Ejército Rojo y la Marina, junto con hombres, mujeres y niños de toda la Unión Soviética, fueron fusilados. Murieron en campos de trabajos forzados. Desaparecieron. Khrushchev diría después: Stalin veía enemigos, agentes dobles y espías en todos y en todo. Pero Trotsky, su gran enemigo, el acusado a quien no se podía llamar al estrado, estaba en libertad para afirmar que si la Unión Soviética, el degenerado Estado de los trabajadores, quería prosperar, tenía que restaurar la democracia de los soviets y librarse de la tiranía de Stalin. En pleno terror, Stalin promulgó una nueva constitución soviética descrita como la más democrática del mundo. En la constitución de Stalin, los derechos y libertades se quedaron en papel mojado. Fue un extraordinario ejemplo de cinismo político.
pero al mismo tiempo se lograban avances económicos sustanciales debidos principalmente al cumplimiento de los grandes planes que habían empezado con el primer plan quinquenal. Se abolió el racionamiento, había comida en las tiendas, la ropa era mejor, habían mejorado los productos de consumo, la mano de obra se había especializado, se había construido el metro de Moscú y había mejoras técnicas en muchos sectores. Pero en 1927 disminuyó la producción y bajó el volumen de productos. La causa, los efectos de las purgas que de un modo u otro habían afectado a casi todas las familias de la Unión Soviética. El miedo paralizó el esfuerzo en una época en que todos los días desaparecía alguien y la población de los campos de trabajo y de las prisiones había alcanzado un mínimo de 12 millones de personas. De ellos, 3 millones murieron o fueron ejecutados. Había días en que solo en Moscú se fusilaba a 1000 personas. Eran hechos reales que las celebridades extranjeras que visitaban la Unión Soviética o bien ignoraban o no deseaban conocer. Ya se tratara de Charles Lindbergh y su mujer, de Anthony Eden, de una delegación de sindicalistas británicos o de H.G. Wells. Pero este vasto país, con sus cientos de diversas nacionalidades y culturas, era fundamentalmente rico, tanto en términos industriales como agrícolas. Sus extensos y variados territorios producían cosechas y productos que le convertían en una de las grandes potencias económicas del mundo. Esas riquezas, reales o potenciales, exponían a la Unión Soviética a una amenaza de Occidente. En el mitin de Nuremberg de 1936, Hitler había dicho que Alemania necesitaba espacio vital y había puesto sus ojos en Ucrania y en Siberia. Stalin no había captado demasiado pronto los peligros del nazismo, pero Rusia era ya miembro de la Liga de Naciones y el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Litvinov, era un decidido partidario de la seguridad colectiva. El Estado que represento ingresó en la Liga de Naciones con el único propósito de mantener una paz sin fisuras. La Liga de Naciones aún tiene fuerza suficiente para evitar o frenar la agresión por medio de una acción colectiva. No caben pactos ni compromisos. Cuando las potencias occidentales accedieron al desmembramiento de Checoslovaquia en aras de la pacificación y Chamberlain volvió de Múnich en 1938 con su hoja de papel, Stalin lo interpretó como un intento de dirigir la agresividad de Hitler hacia el este. Un mes después, las tropas alemanas entraban en Checoslovaquia y Praga era ocupada. Stalin empezó a sondear a Hitler. En agosto habían llegado a un acuerdo, un pacto germano-soviético de no agresión que incluía la petición de Polonia y condujo a cínicas gestiones para la entrega de los comunistas alemanes residentes en Rusia a la Gestapo. La Segunda Guerra Mundial era ya inevitable, pero Stalin podía permitirse su sonrisa de satisfacción. Su Realpolitik había obtenido un respiro para Rusia. Polonia fue la primera víctima. Cuando cayó, Stalin ordenó el avance del Ejército Rojo hasta su encuentro con la Wehrmacht para reclamar su parte de los despojos. Su preocupación principal en aquel momento era establecer una zona de choque al oeste de la antigua frontera rusa. Así pues, ocupó los países bálticos y en una acción relámpago alejó la frontera finlandesa de las puertas de Leningrado. Las diezmadas columnas de las primeras batallas, desastrosas, evidenciaban cuánto había debilitado el terror al Ejército Rojo. Los soldados rusos, muertos por congelación, impulsaron a Hitler a creer que podría ganar una campaña en el este.
Pero Stalin seguía negando públicamente que Alemania representara un peligro, aunque con la caída de Francia y la decisión hitleriana de no invadir Gran Bretaña, el riesgo había aumentado. Mientras tanto, Stalin había satisfecho un deseo acariciado durante largo tiempo: eliminar a Trotsky. En agosto de 1940, fue asesinado en la mesa de su despacho por un miembro de la policía secreta rusa que le había seguido a su exilio mexicano. Su última obra quedó inacabada. Era Una vida de Stalin. Aquel otoño, Hitler dio a su Estado Mayor órdenes de empezar a planear la invasión de Rusia, Operación Barbarroja. El 22 de junio de 1941, los ejércitos de Hitler atacaron. Durante 2 semanas, mientras los alemanes avanzaban por Rusia, derrotando ejércitos enteros, entrando por todos los frentes, Stalin permanecía callado. El 3 de julio rompió por fin el silencio en una emisión para todo el país. Stalin no era ningún orador, pero su discurso fue decidido y desafiante. La guerra era cuestión de vida o muerte. Los rusos debían arrasar su propia tierra. Si se presentaba la necesidad de una retirada, al enemigo no se le debía dejar ni un solo tanque, ni un solo saco de trigo, ni un litro de gasoil. Tenían que destruir lo que no pudieran llevarse. El puesto de mando de Stalin estaba en el Kremlin y no lo abandonó en toda la guerra. Desde allí se mantenía en contacto incesante con sus generales. Como comandante supremo, Stalin mostró una habilidad extraordinaria en el control de sus ingentes ejércitos. Su enorme memoria, su atención para el detalle y sus súbitas cóleras impresionaban al más encallecido de sus generales. Su fin era comprar tiempo a base de espacio. Estaba esperando a que las fábricas del otro lado de los Urales, fruto de sus planes quinquenales, compensaran las pérdidas de tanques, armas y aviones, que los miles de fábricas que habían sido evacuadas al este se volvieran a montar y empezaran a producir armas, tanques, proyectiles, municiones, uniformes y motores. Mientras tanto, se sucedían los desastres. En el Dnieper, el mariscal Bujetny, que había luchado en Tsaritsyn junto a Stalin, fue derrotado y perdió 500.000 de hombres. En el norte, al mando de Voroshilov, otro veterano de Tsaritsyn, se había aislado en Leningrado. En noviembre, en un intento desesperado de llegar a Moscú, los alemanes entraron en las afueras de la ciudad. Hubo un momento de pánico y el gobierno fue evacuado al este. Pero el 7 de noviembre, el aniversario de la revolución de 1917, Stalin pasó revista a sus tropas sobre la tumba de Lenin, dentro del recinto del Kremlin. Los soldados salieron de la Plaza Roja para dirigirse directamente a la refriega en las afueras de la ciudad. Pero no tardó en llegar el invierno. Un invierno que pilló desprevenidos a los confiados alemanes. Un invierno que no habían podido imaginar. El 8 de diciembre, Hitler anunció que se habían suspendido las operaciones contra Moscú. Las tropas rusas fueron lanzadas en campañas de invierno bajo el mando de nuevos comandantes, como Zhukov. Moscú estaba salvada. La situación seguía siendo desesperada. Casi la mitad de la población estaba en territorio ocupado por los alemanes. Los centros principales de producción de carbón y acero se habían perdido, junto con la mayoría de las grandes zonas agrícolas. Pero incluso en los territorios ocupados, los rusos contraatacaban al invasor, amenazando las rutas de abastecimiento y las comunicaciones, ocupando a las tropas en acciones partisanas. Pero aún se iban a producir graves reveses y terribles pérdidas. En 1942, los alemanes tomaron Crimea y entraron en el Cáucaso, amenazando los campos petrolíferos de Batumi y Bakú. Por el Volga llegaron a Stalingrado. Conquistar la ciudad que llevaba el nombre de Stalin se convirtió en una obsesión para Hitler. Durante semanas comprometió a su sexto ejército en el asalto a esta ciudad.
En octubre, los rusos se aferraban a una pequeña posición en la orilla oeste del Volga, luchando por cada casa, por cada ruina. Por fin, a mediados de noviembre, Stalin ordenó el contraataque y sus hombres rodearon al Sexto Ejército en una pinza envolvente para encontrarse lejos de la retaguardia de los alemanes que resultaron derrotados. Las noticias provocaron emoción y esperanza en Europa, tanto en la libre como en la ocupada. Por fin habían cambiado las suertes de la guerra. El 2 de febrero de 1943, el comandante alemán von Paulsen se rindió en las ruinas de Stalingrado. La importancia de Stalingrado no es solo una estadística. La rendición del Sexto Ejército es un tremendo golpe psicológico y militar para los alemanes y un estímulo igualmente fuerte para la moral rusa y el empeño de Stalin de demostrar que Rusia puede ganar su guerra patriótica. Los prisioneros alemanes, que eran 200.000, mal vestidos para afrontar el terrible invierno ruso, fueron conducidos al cautiverio del que pocos volverían. La mayoría murieron de hambre. Los rusos no podían alimentarlos. El ejército ruso emprendió la gran avanzada hacia el oeste por un país devastado. No se detendría hasta encontrarse con los aliados a orillas del Elbe, en el corazón de Alemania. A medida que avanzaba, iban descubriendo pruebas de la crueldad que el pueblo ruso había padecido de manos de los nazis, las fosas comunes y los campos de exterminio. Era un nuevo ejército rojo, bien dirigido y bien equipado, en que, como en los tiempos zaristas, un soldado, en palabras del Pravda, no tenía deberes socialistas. Las medallas que llevaban ostentaban los nombres de los grandes generales de la Rusia zarista, los vencedores de Napoleón. No era un ejército revolucionario, sino un ejército ruso que llevaba a cabo una guerra patriótica. Los cohetes y cañones de Moscú sonaban ahora para celebrar una gran serie de victorias rusas. En julio de 1943 fue la batalla de Kursk, una de las mayores de la Segunda Guerra Mundial, con casi 4.000 tanques solo en el bando ruso. Aquí y en las operaciones de agosto del mismo año destinadas a liberar Kharkov, los alemanes perdieron 500.000 de hombres y 1.500 tanques. El ejército alemán, que se enfrentaba ahora a la derrota, retiró 14 divisiones de otros frentes del oeste para llevarlas al frente ruso. Con estas victorias recientes, visiblemente envejecido, presentando lo que sus colaboradores llamaban la cara del Kremlin, Stalin exigió, en la conferencia de Teherán de noviembre de 1943, un segundo frente en el oeste,
Churchill era reticente a ello, pero Roosevelt accedió. Se fijó la fecha, mayo de 1944. Mientras tanto, los tres grandes habían empezado a proyectar el mundo de la posguerra y a dividirlo en esferas de influencia. En el norte, Leningrado, donde 1 millón de personas había muerto de hambre, estaba ya libre del asedio. Kiev y Ucrania fueron liberadas. En los territorios reconquistados, la vida volvía a una relativa normalidad, aunque seguiría habiendo hambre y restricciones durante mucho tiempo. En las ciudades devastadas como Stalingrado, los niños regresaban al colegio. Los transportes volvían a funcionar entre las ruinas. Y en Leningrado, incluso los teatros volvieron a la vida. El nacionalismo ruso y con él los sentimientos antialemanes estaba en pleno apogeo. Por las calles de Moscú desfilaron los prisioneros alemanes como cautivos de los triunfos de la Roma imperial, expuestos a la ira de la población. Era un país en que habían muerto millones de personas, 20 millones cuando terminó la guerra. Después del desfile, se limpiaron simbólicamente las calles. Las tropas rusas no tardaron en cruzar las antiguas fronteras, avanzando hacia Budapest por el sur y entrando en Polonia por el norte. Los ciudadanos de Varsovia se levantaron y fueron sangrientamente reprimidos por los alemanes, mientras el Ejército Rojo no podía o no quería moverse para ayudarles. La gran lucha fue larga y sangrienta. Llevó al Ejército Rojo a la otra orilla del Oder y a Berlín. Mientras, los aliados occidentales avanzaban desde el Rin al Elbe, encontrando poca resistencia. Tras una dura batalla que costó 100.000 vidas, la bandera roja ondeó por fin sobre las ruinas de la capital de Hitler, donde éste había muerto por su propia mano entre los escombros de la Cancillería del Reich. Aunque su poder era ya inmenso, Stalin respetó las normas del Club de las Grandes Potencias. Así, cuando el ejército británico reprimió a los comunistas griegos, que habían sido la columna vertebral de la resistencia de este país, Stalin no pestañeó. También la prensa y la radio rusa callaron. En el gran reparto, a Stalin le había correspondido la Europa del Este, no los Balcanes. Había oficiales rusos en Atenas cuando Churchill llegó para negociar en plena lucha. Ni en Italia ni en Francia, a pesar de la fuerza armada de sus partidos comunistas, condujo la resistencia a una revolución social. Stalin estaba decidido a mantener su parte del acuerdo. En la gran conferencia de Yalta y después terminada la guerra en la de Potsdam, se dieron los toques finales al reparto de las zonas de influencia. Los intereses contrapuestos y los proyectos a largo plazo ya estaban creando tensiones y sospechas entre los antiguos aliados, pese a las demostraciones públicas de buena voluntad. Pilotos americanos bailan con las chicas del ejército ruso. Pronto las dos grandes potencias se mirarían a ambos lados de la línea que atravesaba el corazón de Berlín en la Guerra Fría declarada en marzo de 1947 por el presidente Truman. What the world needs in order to regain a sense of security
is an end to Soviet obstruction and aggression. We have no hostile or aggressive designs against the Soviet Union or any other country. We are not waging a Cold War. The Tsar cleavage that exists is not between the Soviet Union and the United States. It is between the Soviet Union and the rest of the world. La Guerra Fría amenazaba a veces en convertirse en un conflicto abierto, como cuando en 1948 los rusos bloquearon Berlín. Occidente respondió con el puente aéreo de Berlín y Stalin renunció al intento de incorporar Berlín a Alemania del Este. Stalin era ahora el gobernante de un vasto imperio que incluía los estados satélites de Europa del Este, donde había instalado en el poder a hombres de su confianza. Solo Tito, el legendario líder partisano de Yugoslavia, se atrevió a afirmar su independencia, aunque Stalin había dicho: me basta con mover el meñique para que desaparezca Tito. Otros fueron obligados a confesar en juicios propagandísticos antes de ir a la cárcel.